Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Un cordial saludo a todos los alumnos del Diplomado de Conciliación realizado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios, dirigido principalmente a servidores públicos y notarios habilitados legalmente para conciliar. Este es un proceso de formación que les permitirá tener herramientas adicionales para ejercer adecuadamente la conciliación. El tema propuesto el día de hoy es la naturaleza del acuerdo conciliatorio y sus efectos. Inicialmente haremos un barrido sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos, los comités de conciliación, la conciliación, para después ya entrar en el tema de la naturaleza del acuerdo conciliatorio y sus efectos. Entonces voy a proceder a pasar las diapositivas. Entonces tenemos el diploma de conciliación, tenemos el tema es naturaleza del acuerdo conciliatorio. Los temas que vamos a proponer es definición de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, definición de la conciliación, los fundamentos constitucionales y legales, desarrollo, por cuanto no solamente hubo leyes, sino hay resoluciones generalmente expedidas por el Ministerio de Justicia y de Trabajo, que antes esa función la tenía el Ministerio de Interior y Justicia, sino que con el proceso de reestructuración del Estado colombiano, ya esa función está asignada al Ministerio de Justicia y Derecho, y ellos inclusive tienen un icono que nos permite estudiar a fondo todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los beneficios de la conciliación, las clases de conciliación, características, los comités de conciliación. Entonces, ¿qué es mecanismos alternativos de solución de conflictos? Entre ellas tenemos la conciliación, el arbitraje, los jueces de paz, que tienen efectos jurisdiccionales, y otros que son arreglos directos, mediación, amigable composición, que tiene efectos contratales, que buscan es que uno como ciudadano acuda a vías diferentes a las judiciales a través de esos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Naturalmente deben ser situaciones de carácter transigible, conciliable, desistible, diferentes al proceso judicial. O sea, ahí encontramos que esos mecanismos alternativos de solución de conflictos lo que buscan es un acceso a la justicia diferente al proceso judicial y permitir recomponer el tejido social, porque cuando acudimos a los mecanismos alternativos de solución de conflictos es porque hay un conflicto, y lo ideal es solucionarlo en forma pacífica. Inclusive en este mismo diplomado se ha tratado el tema de teoría del conflicto, y el docente hizo una exposición de las diferentes formas como se han solucionado los conflictos. Lo ideal es que se solucione en forma pacífica y se utilicen los mecanismos alternativos de solución de conflicto para poder recomponer el tejido social, también descongestionar el aparato judicial y poder acceder en forma gratuita a la administración de justicia. La Corte Constitucional pues ha mencionado que en una de las definiciones que establece que evita que las partes activen el aparato judicial y busca que las partes puedan llegar en una forma pacífica, amistosa, a solucionar su conflicto. Aquí hay que aclarar un poco. ¿Quiénes van a solucionar el conflicto? Son las mismas partes, sino que tenemos unos conciliadores, que es un tercero neutral calificado, que busca la confianza, busca proponer fórmulas de solución para que entre las partes solucionen el conflicto. También la sentencia C-160 de 1999 dice que la conciliación se inspira en criterio pacifista, que debe darse en la solución de los conflictos de la sociedad. Lo que se debe buscar es que
pues hay diferencias, debe haber diferencias en las relaciones interpersonales, pero sí hay diferencias que podamos solucionarlo en forma pacífica. Y es un mecanismo de autocomposición, porque las mismas partes acuden a esos mecanismos de voluntad concertada y consenso entre las partes y solicitan un apoyo de un tercero neutral, imparcial, idóneo, que se llama conciliador. Y es una actividad preventiva porque se evita acudir a la rama judicial. ¿Cuánto demoraría un proceso judicial? 5 o 10 años, mientras que los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de los servidores públicos habilitados, a través de los notarios, a través de los centros de conciliación, permitiría en forma más rápida que si se acudiera al aparato judicial. Y no es una actividad judicial, que lo mencionaremos con posterioridad. Está también la sentencia C-212 de 2013, que dice que la conciliación extrajudicial, o sea, es aquella que se realiza por fuera del proceso, no dentro del proceso, porque esa sería la conciliación judicial, es un procedimiento por el cual los individuos llegan a solucionar entre ellos una controversia y piden la intervención de una persona calificada que se llama conciliador, quien propone fórmulas de solución, y al final lo ideal es que se llegue a un acuerdo total o parcial sobre el objeto de la controversia entre las partes. Y el convenio, o sea, el acuerdo a que se llega, es de carácter obligatorio, y posteriormente vamos a ver que una de las características del acuerdo conciliatorio es que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Quiere decir que ya tiene casi efectos de una sentencia, como si un juez profiriera una sentencia, entonces ya esa decisión lo que pasa después es darle cumplimiento a lo que se determinó en el acuerdo conciliatorio. Si no se le da cumplimiento, pues hay que acudir a la vía judicial, por eso presta mérito ejecutivo para dar cumplimiento a la decisión. Y por eso es una decisión de las partes llegar a ese acuerdo. El conciliador pues es un juez neutral, imparcial. Todos estos procesos de formación lo que busca es que ustedes tengan mejores herramientas para ejercer mejor su labor como servidores públicos habilitados para conciliar o notarios, que es a lo cual está dirigido este diplomado, para también dar cumplimiento a lo que establece el artículo 46 de la ley 2220 del 2022, que exige también que ustedes tengan un proceso de formación, un diplomado de conciliación. Entonces se les está suministrando las diversas sesiones, las herramientas para que ustedes puedan ejercer una mejor labor como conciliadores. ¿Qué es la conciliación? El mismo artículo 3 de la ley 2220 del 2022, aquí es una recomendación. Antes de la ley 2220 del 2022, que estableció el Estatuto de Conciliación y crea el Sistema Nacional de Conciliación, había otras normas, la 640, la 446, entonces es muy importante revisar qué normas fueron derogadas en forma expresa o tácita por la ley 2022. Hay unas menciones especiales a unas leyes y a unas normas, pero puede haber otras normas anteriores que por haber una regulación íntegra y permanente fueron derogadas por la ley 2220 del 2022, y naturalmente deja a salvo las regulaciones especiales que conservan su vigencia. Pero entonces por eso se hace mención al artículo 3 de la ley 2220 del 2022, que define la conciliación como un mecanismo de conflicto, un mecanismo de resolución de conflictos en el cual dos o más personas, entonces hay una característica de la conciliación, puede ser dos personas o más personas que por sí mismo solucionan sus conflictos con la ayuda de un tercero neutral y calificado que se llama el conciliador, quien además de proponer fórmulas de conciliación da fe de la decisión del acuerdo, lo cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian, y calificado denominado conciliador. Es la definición que establece el artículo 3 de la ley 2220 del 2022. Entonces, por eso es importante que el conciliador genere confianza, sea un espacio que ofrezca confidencialidad para, en últimas, poder
solucionar un conflicto y recomponer ese tejido social. La Constitución en su artículo 116, que es el fundamento constitucional, señala que los particulares pueden ser investidos transitoriamente en la función de conciliadores y árbitros habilitados por las partes, y sus decisiones van a ser en derecho en equidad, porque recordemos hay conciliación también en equidad. Y la misma Corte Constitucional en diferentes fallos, entre eso el 626 del 99, menciona que la función de administrar justicia es realizada por la rama judicial, o sea, las altas cortes, los tribunales, los juzgados, la Fiscalía General de la Nación, y el Congreso de la República tiene funciones jurisdiccionales, cuando, por ejemplo, ejerce funciones de la Comisión de Acusaciones e Investigaciones a las personas aforadas, magistrados de altas cortes, el Fiscal General de la Nación, que realiza la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Y permite también que excepcionalmente se pueda transferir funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, por ejemplo, Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera. Y recientemente, pues, la Corte Constitucional profirió el fallo C-30 del 2023, que le quitó las funciones jurisdiccionales que se le había asignado a la Procuraduría en virtud para dar cumplimiento, pues, a la sentencia del exalcalde Petro. No obstante, la Corte consideró que esa función no se le podía asignar a la Procuraduría, pero es una interesante jurisprudencia, porque ahí analiza todo el tema de asignación de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. Inclusive hay varios fallos que establecen que cuando se asigna funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, qué requisitos debe tener. Pero señala que eso es independiente a la función asignada constitucionalmente para administrar justicia por parte de los conciliadores, que en ese caso no sería administración de justicia, sino es un mecanismo para acceder a la administración de justicia. Y recordemos, la función del conciliador es frente a casos puntuales, y su función se inicia con su designación y termina ya con el acuerdo, y después sí hay lugar a constancias, aclaraciones. Entonces es una función para un caso específico, no es una función de carácter permanente, es para solucionar conflictos. Y tenemos la misma sentencia 220 del 2023 hace esa aclaración, que cuando el conciliador ejerce esas funciones de conciliación no está ejerciendo una función jurisdiccional como la asignada permanente a la rama judicial o al Congreso de la República o excepcionalmente a algunas autoridades administrativas, sino es un mecanismo transitorio para acceder a la administración de justicia en forma mucho más expedita si que se acudiera a un proceso judicial, que inclusive en los procesos judiciales pues está también la etapa de conciliación. El juez también tiene que promover la conciliación dentro de los procesos judiciales. Y tenemos fundamentos constitucionales, el artículo 123, que señala que la ley determinará el régimen de responsabilidad de los particulares y su desarrollo. En virtud de ese artículo 123 es que se han expedido los códigos disciplinarios únicos, el actual Código General Disciplinarios, que están contenidos en la Ley 200 del 95, en la Ley 734 del 2002, y actualmente nos rige la normativa vigente, que fue un tema que ha tratado otra expositora, también el tema del régimen disciplinario, la Ley 1952 del 2019 y la Ley 2094 del 2021. Y ahí dentro de los sujetos disciplinables siempre se ha mencionado no solamente a los servidores públicos, que son los empleados públicos del libremente de remoción, de carrera, provisionales, los trabajadores oficiales como por ejemplo los que se vinculan en el Banco de la República, en Ecopetrol, en otras entidades, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, y también están los cargos de elección popular que ustedes ven pues que
ha habido mucho debate frente a la competencia o no de la Procuraduría para disciplinar y afectar derechos políticos de los cargos de elección popular. No obstante, pues la Corte Constitucional ha avalado esa competencia de la Procuraduría para poder afectar derechos políticos, pero pues hay tesis contrarias del Consejo de Estado y recientemente pues la Procuraduría, ustedes vieron, interpuso una tutela para pues aclarar esas situaciones si la Procuraduría es o no competente, porque constitucionalmente tiene esa habilitación constitucional y siempre la ha tenido la Procuraduría General de la Nación. Y además, haciendo una interpretación sistemática no solamente de la Convención Interamericana, sino de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas, permite que los estados establezcan mecanismos para afectar derechos políticos. Entonces se tendría que hacer una interpretación sistemática de varios instrumentos que permiten combatir la corrupción. Entonces, pero es una función que actualmente es privativa de la Procuraduría General, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Y fuera de los sujetos disciplinarios de servidores públicos están los particulares que ejercen funciones públicas. Entonces, inicialmente en la ley 200 se mencionó como sujetos disciplinables, pero en la práctica no se pudo disciplinar sino a notarios, a registradores de instrumento público y cuerpo de bomberos, porque se estableció un régimen disciplinario propio. Ya cuando vino la ley 734 del 2002 ya estableció un capítulo para disciplinar a los particulares que ejercen funciones públicas, incluidos los notarios. Entonces, que establece el procedimiento, las faltas, las sanciones, y el actual Código General Disciplinario y su reforma lo mismo la trae. Entonces, y está en el capítulo, en el título tercero, artículo 69 y sus siguientes, que regula el régimen de los particulares que ejercen funciones públicas, porque recordemos, el notario es un servicio público, pero que ejerce función pública, y hay otros particulares también que ejercen funciones públicas, por ejemplo, los curadores urbanos, las cajas de compensación familiar, las cámaras de comercio. Y en la ley 1952 hace mención a los conciliadores. En el parágrafo 2 del artículo 72 señala que los árbitros conciliadores están sometidos al régimen de faltas, deberes, prohibiciones, impedimentos, conflicto de intereses de los funcionarios judiciales. Entonces nos tendríamos que remitir a la ley estatutaria, ley 270 de 1996, por cuanto el Código General Disciplinario es una ley ordinaria, no puede modificar una ley estatutaria. Entonces, y además hay un capítulo especial también para los notarios. Y por último, la ley 2220, en cuanto al régimen disciplinario, ratifica que la normatividad vigente es el Código General Disciplinario, la ley 1952 del 2019 y su reforma, la ley 2094 del 2021, y establece que la competencia, cuando se formule una queja contra servidores públicos, como el caso de inspectores de trabajo, comisarios de familia y todos los servidores públicos que están habilitados para conciliar, y los notarios, la competencia para disciplinarlos será la jurisdicción disciplinaria, es decir, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales, que empezó a regir a partir de enero del 2021, porque antes era tramitada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas disciplinarias de los consejos seccionales. Entonces, a partir de ese mes ya se crea la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales. Entonces, la ley 2220 ratifica que las quejas son de conocimiento de la jurisdicción disciplinaria, o sea, cuando son servidores públicos o notarios, y establece que los conciliadores podrán ser sancionados cuando incurran alguna de las siguientes conductas. Entonces establece conductas cuando utilicen, por ejemplo, su investidura para sacar provecho a favor propio de un tercero,
cuando el conciliador en equidad solicita a las partes algún emolumento por el servicio de la conciliación. Entonces, establece ya el régimen disciplinario. Y hay una... el mismo artículo establece ese régimen disciplinario, y hay una consulta de la Sala de Consulta Civil sobre los auxiliares de justicia. Entonces, ¿por qué se hace mención a eso? Porque pues hay los interrogantes frente a los conciliadores que no sean notarios o servidores públicos, si ellos van a ser disciplinables por la jurisdicción disciplinaria o por la Procuraduría, porque en este caso fue una consulta suelta, que hubo una colisión, un conflicto de competencia entre la jurisdicción disciplinaria de una Procuraduría provincial frente a un auxiliar de justicia. Entonces, pues, la Sala de Consulta y Servicio Civil, que es importante tener en cuenta que no es de carácter vinculante, porque es una función consultiva que tiene el Consejo de Estado, que es adicional a la función de las diferentes secciones. Señala, pues primero hace mención al artículo 47 de la Ley 1564 del Código General del Proceso, que dice quiénes son auxiliares de la justicia, que son personas idóneas, imparciales, de conducta, que tienen su licencia o matrícula. Entonces ahí nos hacemos las preguntas que si esos particulares que ejercen funciones de conciliadores son auxiliares de justicia, y como tal la competencia disciplinaria la va a hacer la Procuraduría o la va a hacer la jurisdicción disciplinaria, porque en este caso que terminó diciendo el Consejo de Estado con la ponencia del doctor Edgar González López, que esa competencia estaba asignada a la jurisdicción disciplinaria en virtud de la Ley 1474 del 2011, que era el Estatuto Anticorrupción. Pero al entrar en vigencia, en marzo del 2022, en su integridad el Código General Disciplinario, salvo el tema de la caducidad de prescripción que rige hasta diciembre de este año, ese artículo que le daba la competencia a la jurisdicción disciplinaria para disciplinar a los auxiliares de la Administración de Justicia, que son particulares que ejercen funciones públicas, fue derogada, y ya esa competencia sería exclusiva de la Procuraduría General de la Nación, porque hace también una claridad frente a los personeros. Si los personeros podrían conocer el proceso disciplinado con auxiliares de justicia, pero señala que específicamente tendrían que ser servidores del orden municipal, y los auxiliares de justicia no son servidores, no son personas que sean del orden municipal ni distrital. Entonces le asigna esa función a la Procuraduría General de la Nación. Entonces eso sería un interrogante, pues, que formulo ahí, si el caso de conciliadores que son particulares, que ejercen funciones públicas diferentes a los servidores públicos y a los notarios, que por disposición de la Ley 2220 del 2022 le asigna esa competencia a la jurisdicción disciplinaria. Los demás sería la Procuraduría o la jurisdicción disciplinaria. Además, pues está todo el análisis que ha hecho la Sala de Consulta de Servicio para concluir, pues, que la competencia se le asignó fue a la Procuraduría Provincial respectiva. Y otros fundamentos legales tenemos el artículo 15 del Código Civil, que establece que las partes pueden renunciar a los derechos conferidos por las leyes, y solo se mira el interés individual del renunciante y que no está prohibida por la renuncia. O sea, nosotros tenemos unos derechos, como tal podemos renunciar a los derechos. Y el 1602, las obligaciones, que todo contrato celebrado entre las partes, ley para las partes, y no podrá ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o causas legales. Recordemos que uno de los efectos del acuerdo conciliatorio es que presta mérito ejecutivo, porque establece obligaciones claras, expresas, exigibles. Entonces, de obligatoria obligación para las partes, y si no se cumple, pues hay que acudir a vías judiciales para darle cumplimiento a ese acuerdo conciliatorio.
Y tenemos la ley 80/1993, que es el Estatuto de Contratación Estatal con todas las modificaciones, porque vemos que el estatuto ha sido modificado por varias leyes, la ley 1150, la ley 1474, pero en el Estatuto de Contratación Estatal permite la utilización de mecanismos de solución de controversias como la conciliación, el amagable composición y el arbitraje, y señala que es improcedente la prohibición de acudir a esos mecanismos alternativos de solución de conflicto. Entonces, en ese aspecto de la contratación se ha logrado solucionar conflictos que, si se remite un proceso, duraría mucho tiempo, y a través de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos se ha dado la posibilidad de solucionar conflictos. Y además que muchas veces, ¿qué pasa? En los procesos judiciales, pues si es condenada una entidad pública, pues hay un rubro de condenas, conciliaciones, pero pues normalmente no hay recursos, entonces tiene que solicitarse a la Dirección General de Presupuesto la asignación de los recursos, y en ocasiones no es un trámite fácil, y mientras tanto va generando intereses moratorios. Entonces al final la entidad puede resultar pagando más por intereses moratorios que la condena respectiva. Entonces lo ideal es utilizar todos esos mecanismos alternativos de solución de conflictos y no llegar a esas, digamos, a esos fallos judiciales y después a tener que pagar intereses moratorios. Y tenemos la ley 2391, por el cual se estableció mecanismos alternativos de solución de despacho judiciales, porque pues una de las, digamos, de las finalidades de la conciliación es la descongestión de los despachos judiciales, facilitar el acceso a la administración de justicia, recomponer el tejido social, solucionar los conflictos en forma pacífica. Entonces ahí regulaba el tema de la conciliación laboral, la conciliación en materia de familia, la conciliación contencioso administrativo, los centros de conciliación, la conciliación de equidad, que en este diplomado ustedes verán todas esas temáticas a través de expertos en esas materias. Y después, posteriormente, se estableció la ley 446, que también estableció legislación permanente, los decretos 2651, regula la conciliación ordinaria, la conciliación contenciosa administrativa, la conciliación en materia de trabajo, autoridades de trabajo en materia de familia, los centros de conciliación, crea los comités de conciliación, que son muy importantes porque fijan políticas de prevención del daño jurídico, fijan directrices para utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos, determinan la procedencia o no de la acción de repetición, porque en ocasiones, por ejemplo, una persona en una entidad que declare insubsistente a una persona que está embarazada, demande y gane la demanda, naturalmente tiene que llegar al caso al comité de conciliación de la respectiva entidad para determinar si procede o no la acción de repetición, y hay que analizar pues los requisitos para que proceda la acción de repetición, y puede naturalmente repetirse contra el servidor o el servidor de la entidad, pero no solamente esa función, sino también promover el llamamiento en garantía cuando la entidad es condenada, que se pueda vincular al servidor o el servidor al proceso para que también responda dentro del proceso. Y también las políticas de prevención del daño jurídico, la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflicto. Entonces, en el artículo 75 de la ley 446 de 1900 se creó esos comités de conciliación, que esa norma pues ha sido derogada por la ley 2220 del 2020, del 2022, porque también hace una regulación expresa de los comités de conciliación, pero es importante tener ese referente normativo. Y tenemos la actual ley 2220 del 2022, que es el actual estatuto de conciliación, que pues es objeto de estudio en este proceso de formación, porque pues hay modificaciones y deroga normas anteriores que regulaban los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Entonces,
Importante tener en cuenta esa ley 2220 del 2000, porque ahí establece quiénes están habilitados para realizar conciliación. Y tenemos ahí unos desarrollos a través de decretos, por ejemplo el decreto 1214 del 2000, que regula las funciones de los comités de conciliación de las entidades públicas. O sea, todas las entidades públicas de todo orden deben crear los comités de conciliación. Posteriormente fue modificada parcialmente por el decreto 2097 del 2002 y luego por el decreto 1716 del 2009. Y la ley 2220 del 2022 regula también el tema de los comités de conciliación. Un decreto 131 del 2001 que corrige unos hierros de la ley 640 del 2001, el decreto 30 del 2002 que tiene que ver con el registro, archivo de los actas de conciliación, los antecedentes del trámite conciliatorio, que posteriormente fue derogado por el artículo 30 del decreto 1829 del 2013. Por eso es muy importante tener esa vigencia de decretos, normas, para citar las normas que están actualmente vigentes, no citar normas derogadas. Y posteriormente tenemos el decreto 200 del 2003, por el cual se determinaba la estructura orgánica del Ministerio del Interior y Justicia, que en una época pues todo este tema de mecanismos alternativos de solución de conflicto, función consultiva, lo tenía el Ministerio del Interior y Justicia. Posteriormente, con la reorganización, reestructuración del Estado, se creó el Ministerio de Justicia y el Derecho, y actualmente pues ese ministerio tiene a su cargo todo ese tema de los mecanismos de alternativos de solución de conflictos, y uno puede ingresar a un link y ahí tiene bastante material sobre todos los mecanismos alternativos de solución de conflicto, consultas, todo eso. Y por eso pues este diplomado se promovió, que fue a raíz de un contrato interadministrativo que se dio entre el Ministerio de Justicia con la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público para formar en conciliación a las personas que por ley deben hacerlo y a los notarios. Y pues posteriormente hay los decretos 2897 del 2011, 45 del 2008 y el decreto 314 por el cual se expide el reglamento del funcionamiento del Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia. Y otros decretos, resoluciones ya del Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual, por ejemplo, 198 del 2002 se determina la vigencia de la conciliación extrajudicial como requisito de posibilidad para acudir a la jurisdicción civil y de familia. La resolución 0425 del 2023, que fija los criterios sobre el contenido mínimo de los programas de capacitación y formación de conciliación extrajudicial en derecho. Se establecen requisitos. Recordemos, la Procuraduría tiene un aval del Ministerio de Justicia y del Derecho para impartir diplomados en conciliación. Y recientemente fue actualizado el contenido para ajustarse a la ley 2220 del 2022. Por eso pues se pudo hacer esa alianza entre el Ministerio de Justicia con la Procuraduría y el Instituto de Estudios, porque la Procuraduría tiene aval y puede impartir ese diplomado en conciliación. Y está la norma técnica de CONTEN, la 5906, sobre el tema de los centros de conciliación y arbitraje en el país. Y tenemos el artículo tercero en cuanto a los beneficios de la conciliación. El artículo tercero de la ley 2220 del 2022 señala, por ejemplo, facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo, convivencia pacífica. Por eso el conciliador debe generar confianza, facilitar que las partes lleguen a un acuerdo. Naturalmente, cuando hay un conflicto, para llegar a esas soluciones, pues tenemos que ser ambas partes.
tener situaciones para poder llegar a un acuerdo. Instrumento para la construcción de paz, tejido social. Además, señala esa norma que la conciliación en materia contencioso-administrativa tiene con finalidad salvaguardar y proteger el patrimonio público de interés general. Recordemos cuando un agente del Ministerio Público o la Procuraduría ejerce la función de intervenciones en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, derechos fundamentales. Cuando los procuradores judiciales intervienen en materia civil, de familia, contencioso administrativo, es en desarrollo de esa función constitucional que establece el artículo 277 constitucional. Y en el artículo 3 señala expresamente la intervención contencioso administrativa busca la salvaguarda y protección del patrimonio público en interés general. Y tenemos algunas clases de conciliaciones. Tenemos la judicial, cuando se realiza en un proceso judicial, y la extrajudicial cuando se realiza fuera del proceso, que es la conciliación que ustedes están actualmente realizando. Como servidores públicos y notarios, es una conciliación extrajudicial. La judicial es la que realizan los jueces dentro del proceso judicial. Y la extrajudicial puede ser en derecho, a través de centros de conciliación, servidores públicos notarios como ustedes, o en equidad. Y según el número, puede ser bilateral, 2 personas, o multilateral, 2 personas, que en el artículo 5 de la ley 2220, el Estatuto de Conciliación regula esa materia. Y también algunas características de la conciliación es autocompositiva, porque requiere la gestión de 2 o más personas que están en conflicto. Es un instrumento de autocomposición, sino que buscan la intervención de un tercero, imparcial, calificado, preparado, para que les ayude a proponer fórmulas de solución y en lo posible llegar a un acuerdo total o parcial del conflicto, y que después darle cumplimiento a ese acuerdo por cuanto hace tránsito cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Y es confidencial porque pues entiende que lo que se diga en el proceso conciliatorio entre las partes en conflicto frente al conciliador, de ahí no va a salir. Naturalmente pues se levanta un acta muy sucinta, pero lo que se diga ahí no puede ser revelado. Inclusive se ha discutido mucho si el acta del acuerdo es confidencial, no confidencial, si las reuniones de conciliación pueden ser grabadas. Pues naturalmente lo que se diga ahí tiene que tener carácter confidencial, no solamente frente a las partes que están, sino también frente al conciliador. O sea, lo que se diga ahí no puede salir de ahí. Y por eso debe generar confianza y aclarar que lo que se diga ahí va a ser confidencial. Simplemente se va a levantar un acta sucinta de lo que ocurrió, si hubo ánimo conciliatorio o no ánimo conciliatorio. Se apoya pues la ayuda de un tercero, neutral calificado, que son ustedes como servidores públicos y notarios, que están habilitados legalmente para conciliar. Es una actividad preventiva que busca es evitar que esos conflictos lleguen a un proceso judicial, que se pueda lograr a través de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y la conciliación, la conciliación no es una actividad judicial, como mencionaba la misma Corte Constitucional, no es una asignación de funciones jurisdiccionales a una autoridad administrativa, sino es una situación de conflicto en que se solicita el apoyo de un tercero conciliador, sea servidor público notario o centro de conciliación, para que le ayude a solucionar sus diferencias. Y el conciliador propone fórmulas de solución, registrar el acuerdo, asume una posición neutral. Por eso pues tiene que reunir ciertas calidades, ciertas habilidades de negociación, ser muy tranquilo,
porque pues ya por el hecho de que la persona tenga un conflicto frente a otra persona va generando ya una actitud de pronto no la más amigable, pues la idea es conciliador es que las partes se calmen y puedan llegar a una solución. Y generar también cuáles son los beneficios de los mecanismos alternativos de solución de conflicto frente a ir a adelantar un proceso judicial. Entonces también hay que buscar los beneficios que va a tener para las partes y naturalmente pues para llegar a un conflicto tienen que ceder las partes y escuchar activamente cuáles son las fórmulas que propone el conciliador y poder llegar a un acuerdo. Y es un mecanismo útil porque pues, permite solucionar el conflicto sin acudir a vías judiciales. El conciliador es una autoridad administrativa, judicial o particular, no interviene para imponer la solución al conflicto, porque simplemente propone fórmulas de solución. Ya las partes van a decidir si las aceptan o no las aceptan. Ellos son los que tienen que solucionar, pero piden el apoyo de un tercero, neutral, imparcial, calificado, para que puedan llegar a una solución de su conflicto. Y en la sentencia C-222 del 2013, la Corte Constitucional señala algunas características de la conciliación. Por ejemplo, un mecanismo de acceso a la administración de justicia constituye una oportunidad para solucionar en forma rápida, a menores costes, la justicia formal, promueve la participación de los particulares en la solución de sus controversias, la consecución de una convivencia pacífica, porque lo ideal es que en la sociedad hay conflictos, pero lo que se busca es que esa solución de los conflictos se fuera en forma pacífica, tranquila, no acudir a medios violentos. Y para eso están todos estos mecanismos alternativos de solución de conflicto. Favorece la realización del debido proceso. Y finalmente, pues están las funciones del comité de conciliación que están previstos en el artículo 19 del decreto 1616 del 2009. Ahora están previstos en el artículo 120 de la ley 2220 del 2022, que son algunos de ellos: fijar las directrices para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflicto como el arreglo directo, la transacción, la conciliación, determinar la procedencia o no de la conciliación, la posición institucional, determinar si el asunto de conciliación hace parte de un proceso de vigencia o control fiscal. O sea, son unas funciones que se les asignan a los comités de conciliación que deben ser creados en cada una de las entidades públicas. Y pues les agradezco la atención a esta primera parte. Vamos a iniciar posteriormente ya el análisis de la naturaleza jurídica del acuerdo conciliatorio y sus efectos jurídicos. Muchas gracias.